Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Espinosa, junto con nuestro equipo Ítalo Cancino, Constanza Vicencio y con nuestro tutor, el doctor Matías Castillo, elaboramos la siguiente presentación titulada Dolor torácico, siempre puede ser infarto, en la que abordaremos un poco el enfrentamiento del dolor torácico y ahondaremos un poco más en lo que es el síndrome coronario. Entonces, para ejemplificar de mejor manera el tema que vamos a tratar en esta reunión, les presentamos el siguiente caso clínico. Es un paciente masculino, 72 años, con antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, reflujo gastroesofágico, ningún tratamiento, con antecedente familiar de que el padre fallece de un infarto a eso de los 80 años, y con respecto a los hábitos, un tabaquismo crónico activo con un IPA de 52. ¿Qué le pasa a este caballero? Bueno, este caballero consulta en el SAPU de su CEFAM por presentar un dolor tipo urente epigástrico de 2 horas de evolución, de un EVA 8 de 10 irradiado a zona retroesternal, que no cede al reposo. En el consultorio le toman un electro, el cual lo reportan con un ritmo sinusal normal, y en vista de que este dolor epigástrico y que asciende y que ya tiene un antecedente de reflujo, les impresiona un reflujo gastroesofágico, por lo tanto le indican reposo en domicilio con paracetamol y omeprazol 20 miligramos al día. Lo que pasa es que después en el domicilio el dolor no cede con paracetamol y omeprazol, el dolor persiste en reposo y va en aumento, ya no es 8 de 10, sino que ahora es 10 de 10 y acompañado de sudoración intensa. La hija se asusta, llama al SAMU, quienes llegan al domicilio y constatan los siguientes signos vitales. La presión 86,58 milímetros de mercurio, está taquicárdico, está taquipneico, afebril, saturando 94% ambiental. Al examen físico, bueno, taquipneico, diaforético, quejumbroso. Al examen físico segmentario, cardiopulmonar, disminución del murmullo pulmonar difuso, sin ruido agregado, sin uso de musculatura accesoria y cardíaco, ritmo regular 2 tiempos sin soplo, lo que es abdomen y extremidades sin alteración. Entonces, el desarrollo, el desenlace de este caso clínico lo vamos a ver más después, de que la idea es plantear el enfrentamiento inicial de un paciente con dolor torácico. Tenemos distintas herramientas, tenemos la historia, tenemos el examen físico, el electro, la radiografía de tórax, las troponina, e incluso en los hospitales donde está presente la ecografía Bedside. Entonces la historia es fundamental, el médico tiene que, en los poco tiempo que tiene, recabar la máxima información posible. ¿Qué puede preguntar? El tipo de inicio del dolor, si es súbito, si es progresivo, el tipo de dolor, la intensidad, si ese dolor es opresivo, es tipo puntada, la duración, el sitio del dolor, si es retroesternal o es en un costado, o lo puede localizar con un dedo, por ejemplo, en las costocondritis, la irradiación, si es que se irradia hacia mandíbula, miembros superiores, gatillante o atenuantes, por ejemplo, si aumenta con la inspiración o aumenta en el decúbito supino, podríamos pensar en una pericarditis. Entonces, toda esta historia nos va a ayudar un poco a diferenciar qué podría ser la causa de ese dolor. También preguntar cuadros previos similares, procedimientos previos, otros síntomas, disnea, fiebre, palpitaciones, factores de riesgo. Quizá el paciente está inmovilizado por una cirugía desde hace algún tiempo y es un factor de riesgo para TEP, comorbilidades, diabetes, hipertensión, hábitos, tabaquismo, cocaína. Todo eso nos van a ayudar a orientarnos. Y en la urgencia siempre hay que tener presentes los diagnósticos diferenciales, los famosos fantasmas, que son estos que tenemos acá, que van a matar al paciente. ¿Cuál es? El síndrome coronario agudo, la disección aórtica, el neumotórax, el TEP, las miocarditis, pericarditis, el taponamiento cardíaco, la perforación esofágica. ¿Qué nos puede ayudar un poco a diferenciar? Nuestra segunda herramienta, que es el examen físico. Por ejemplo, en el síndrome coronario, pacientes pueden estar taquipneico, taquicárdico, hipotenso, como es el caso de nuestro paciente, diaforético, o incluso con examen físico normal. En el TEP, más del 90% de los pacientes tienen taquicardia y disnea. En la disección aórtica, un dolor intenso, súbito, desgarrante, con pulso asimétrico de miembros superiores, hipertensos, nos pueden orientar a una disección aórtica. Perforación esofágica, antecedentes de vómito, enfisema subcutáneo, podrían tener un neumotórax, obviamente con ausencia de murmullo pulmonar. Las pericarditis o miocarditis, buscar fiebre, dolor pleurítico. También pueden ser orígenes cardíacos no coronarios, por ejemplo, valvulopatías, donde podríamos encontrar algún soplo, neumonías, donde tenemos que preguntar por fiebre, dolor pleurítico, matidez, crépito al examen físico, y las costocondritis, sensibilidad al palpar la unión costocondral. Entonces, dentro de todas las herramientas que tenemos, nuestra tercera herramienta es el electrocardiograma. La última revisión del enfrentamiento del dolor de tórax que salió este año entrega las siguientes recomendaciones. En todos los pacientes con dolor torácico agudo
se debe realizar un electro en menos de 10 minutos. Y si es que el electro inicial no es diagnóstico, pero tenemos mucha sospecha, hay que hacer electros seriados para poder determinar si es que hay alguna patología. Y si nuestra sospecha sigue siendo alta y no es diagnóstico, quizás podríamos tomar derivadas V7, V9 para descartar un IAM de cara posterior, o derivadas derechas para descartar un IAM de ventrículo derecho. Pero ¿por qué nos sirve el electrocardiograma? Bueno, nos sirve porque nos permite detectar patología, tomar conductas. Por ejemplo, nos podría detectar un IAM con supradesnivel ST. ¿Qué criterios tienen que ser para pensar que es un infarto con supra? El supra tiene que ser desde el punto J mayor a 1 milímetro en 2 derivadas continuas, bueno, excepto en V2, V3, que ahí se espera un poco más, si es mujer, dependiendo de la edad, en los hombres, ¿cierto? Tiene que haber una convexidad superior, que es esto de la carita triste, ¿cierto? Que se presenta, por ejemplo, acá en V4, y tienen que haber infradesniveles ST recíprocos, por ejemplo, acá en D2, D3. Si tenemos todo esto, podríamos pensar que es un IAM con supradesnivel ST y que hay una isquemia transmural. Ahora, ¿todo supra es un infarto? No, no todo supra es un infarto. Van a haber otras causas que nos van a generar elevaciones de supradesnivel, la pericarditis, la repolarización precoz. Por ejemplo, acá, la pericarditis, este electro, hay supradesniveles que son difusos, no son contiguos. Ya está en D1, en D2, en D3, en las derivadas precordiales. La elevación del punto J es asimétrico, no es igual. La concavidad es superior, o sea, acá hay una carita feliz. Como podemos ver acá en la imagen, la pericarditis genera esta carita feliz y el infarto esta carita triste. Y otro criterio es que no hay infradesnivel en espejo, como sí lo había en el infarto con supradesnivel ST. También nos podría orientar el electro a un síndrome coronario sin supra, ¿ya? ¿Qué criterios hay que tener? Por ejemplo, depresión del ST mayor o igual a 0,5 e inversión de onda T en 2 derivadas contiguas. Acá en el electro podemos ver, ¿cierto?, con las flechas rojas, cómo hay infradesniveles en las derivadas de 2, de 3, ABF, V4, V5, V6. La inversión de la onda T es importante ya que nos indica isquemia. ¿Ya? O sea, en los primeros 20 minutos hay isquemia y eso genera una inversión de la onda T. Después ya de los 20 minutos se genera lesión, por lo tanto se genera cambio en el segmento ST. Específicamente la depresión del ST nos habla de una isquemia subendocárdica. Ahora también van a haber electrocardiogramas de alto riesgo que no van a tener criterios ni de supra ni de infra, pero son importantes detectarlo. Por ejemplo, el síndrome de Wellens. El síndrome de Wellens es muy específico de una estenosis crítica de la arteria descendente anterior. El paciente puede estar sin dolor, con troponinas negativas, pero si tiene este patrón en el electro, hay que ingresarlo porque este paciente tiene una altísima probabilidad de hacer en los próximos días un infarto de pared anterior extenso. Tenemos el Wellens tipo 1, como acá en la imagen, que tiene ondas T profundas desde V1 a V4, y el tipo 2 que tiene ondas T bifásicas también de V1 a V4. ¿Qué otros patrones de alto riesgo tenemos? Las ondas T de Winter, que nos van a indicar una oclusión proximal de la arteria descendente anterior. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, acá hay desde V1 a V4 infradesniveles que son ascendentes, seguidos por ondas T hiperagudas. Ya, generalmente en el infarto el infradesnivel es descendente o horizontal. En este caso es ascendente con ondas T hiperaguda y podría haber en ABR un supra también desnivel. Y tenemos el IAM de tronco, la oclusión de tronco. Estos pacientes, bueno, el tronco irriga 75% del ventrículo izquierdo, por lo tanto tienen altísima mortalidad, llegan en paro, llegan choqueados, llegan con arritmias ventriculares, por lo tanto es importante detectarlo. Como un supra en ABR con infradesniveles en otras derivadas de manera difusa. Entonces este paciente per se no tiene un criterio de un infarto con supra, pero tiene un altísimo riesgo de generar un infarto. Ahora algunos datitos importantes a tener en cuenta el electrocardiograma. Un 6% de los pacientes que tienen un síndrome coronario en evolución son dados de alta por tener el electro normal. Hay un estudio multicéntrico que se hizo con 400.000 pacientes donde el 7,9% de ellos, de los que tenían infarto, tenían un electro normal. Y un 5% de los pacientes que tenían dolor torácico y se fueron de alta con el electro normal, hicieron un MACE, o sea, un evento coronario adverso a los 30 días. Otro dato, el electro en el contexto de un síndrome coronario sin supra puede ser normal en más de 30% de los pacientes, y en Estados Unidos solamente 29 a 38% de los síndromes coronarios se presentan con supra. O sea, acá lo que hay que tener en claro es que el electro normal no es sinónimo de que no hay un infarto.
Otras herramientas que tenemos es la radiografía de tórax, que es una prueba rápida y no invasiva, de baja radiación, tiene poca sensibilidad, pero las guías la recomiendan ya que puede detectar varias patologías: neumotórax, derrames pleurales, neumonía, hiperinsuflación, cardiomegalia, edema, fracturas costales. O sea, nos permite hacer mucho diagnóstico diferencial. Y también tenemos los biomarcadores, ¿cierto? Los biomarcadores pueden ser muy útiles en la evaluación diagnóstica y pronóstica de pacientes con dolor torácico y son muy importantes, nos sirven ya que son las pruebas más objetivas para indicar una lesión miocárdica. ¿Qué biomarcadores tenemos? Tenemos la mioglobina, la CK, la CKMB, las troponinas T, las troponinas I y ahora las troponinas de ultrasensibilidad o de alta sensibilidad. Entonces, cuando ocurre el infarto, la isquemia, la acidosis y la hipoxia y el cardiomiocito se destruye y libera troponina, estas troponinas son muy buenas para indicarnos que hay una lesión miocárdica. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a esto? La más evidente de todas es que las troponinas de alta sensibilidad son el biomarcador preferido porque detectan o excluyen de manera muy rápida una lesión miocárdica. Ahora, las troponinas convencionales, la T y la I, también son muy útiles para hacer curvas, ya que si hay un patrón ascendente también es indicativo de lesión miocárdica. Y la otra recomendación es que si hay troponinas, la CKMB, la mioglobina, no son útiles y no son necesarias para hacer el diagnóstico de una lesión miocárdica aguda. Ahora, ¿los biomarcadores están presentes solo en el infarto? No, hay otras patologías que también van a elevar los biomarcadores. Las taquiarritmias, las patologías estructurales, las miocarditis, las miocardiopatías, un TEP si tiene compromiso ventrículo derecho. Entonces los biomarcadores son muy sensibles, pero muy poco específicos. Entonces siempre hay que correlacionarlos con la clínica. Ahora, ¿cuál biomarcador es mejor? Ya sabemos que las troponinas son mejores que el resto, pero dentro de las troponinas, ¿cuál es mejor? Bueno, acá como en el gráfico se puede ver, hacen la comparación de las troponinas convencionales versus las de alta sensibilidad, en donde se ve que las troponinas de alta sensibilidad detectan mucho más rápido a los pacientes que están en rango patológico. Esto ha tenido implicancias clínicas, tienen mayor valor predictivo negativo, permiten detectar más rápido el IAM, y además los pacientes que antiguamente les tomaban troponinas convencionales y estaban negativas y quedaban como angina inestable, ahora les toman troponinas ultrasensibles y están positivas. Entonces el diagnóstico de infarto ha aumentado y el de angina inestable ha ido disminuyendo. En vista de todo esto, las últimas guías hablan de algoritmos rápidos de confirmación, ya que, bueno, las troponinas convencionales se elevan a las 3 horas, por lo tanto se recomienda tomarlo a las 0 horas, perdón, y a las 3 y 6 horas. Pero las troponinas ultrasensibles, como son mucho más rápidas, se pueden hacer protocolos más cortos, de 0 a 1 hora. Como podemos ver acá en la imagen, bueno, pacientes que tengan elevaciones del CT evidente, claramente se confirma el diagnóstico y se ingresan al hospital. Pero los pacientes que están estables, sin elevaciones del segmento CT, se les puede tomar una troponina en la hora 0 y a las hora 1, si es que esa troponina es alta, se ingresa inmediatamente al paciente. Entonces reducimos el retraso en el diagnóstico y si es que esa troponina es muy baja y ya hay más de 3 horas del dolor, se puede descartar inmediatamente. Entonces disminuye la estancia en la urgencia y los costos. Ahora, en la urgencia hay 3 objetivos principales: determinar causas potencialmente mortales, determinar y evaluar la estabilidad clínica de los pacientes, si está choqueado o no, y también muy importante evaluar la necesidad de hospitalización versus seguridad de un manejo ambulatorio. ¿Qué significa esto? Que un paciente que tiene un dolor típico con un supra, que está choqueado, la decisión ahí es muy fácil, o sea, el paciente tiene que quedarse sí o sí. En cambio, cuando los pacientes están ahí intermedios, un paciente que tiene un electro normal, troponinas normales, pero es abuelito con 1000 patologías, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos para la casa o lo dejamos? Entonces, para eso están los scores o las escalas de evaluación de riesgo que nos permiten, o son muy útiles en la estratificación de riesgo, nos permiten de manera confiable y eficiente determinar a qué paciente lo podemos mandar a la casa y a qué paciente tenemos que dejarlo en el hospital. ¿Qué score existen? Está el TIMI score, el HER score. Por ejemplo, el TIMI evalúa la edad, ¿cierto? Pacientes mayores de 65 años, factores de riesgo, si ya tienen una cardiopatía conocida, si uso de aspirina, angina severa, cambio en el electro, ¿cierto? 0,5, ya sea para arriba o para abajo, y biomarcadores positivos. Entonces, todos estos scores nos van a dar bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo elevado. ¿Para qué nos sirve eso? Para determinar conducta. Pacientes con riesgo bajo tienen menos de un 1% de riesgo de hacer un síndrome coronario o un MACE en 30 días. Entonces se pueden ir de alta y hacer un estudio diferido, porque es muy seguro, o sea, tienen menos de un 1% de riesgo. En cambio, pacientes con riesgo intermedio ya tienen 11,6 a 16,6%
de riesgo, o sea, igual un riesgo importante. La gran mayoría de estos pacientes se les puede hacer una eco transtorácica y ver la función y mantenerlo ahí como una semi-hospitalización. La nueva guía del 2021 los separa a estos pacientes si no tienen enfermedad coronaria conocida o si es que la tienen, pero básicamente el resumen de todo esto es que los pacientes ya tienen un riesgo importante, por lo tanto hay que estudiarlo para poder decidir si es que se pueden ir para la casa o no. Y los pacientes con alto riesgo tienen 43,1 a 65,2% de riesgo, o sea, de 100, 65 se van a infartar de aquí a un mes. Entonces estos pacientes tienen que quedarse sí o sí para hacer un estudio invasivo con coronariografía. Ahora en el síndrome coronario agudo, para entrar más de lleno ahí, tenemos que, bueno, la clínica típica, ¿cierto? Un dolor retroesternal, opresivo, de gran intensidad, que se irradia, ¿cierto? A miembro superior, a mandíbula, que puede durar más de 20 minutos, que tiene acompañantes, diaforesis, como era el paciente de nuestro caso, náusea, disnea, palpitaciones, y antecedentes, hábito tabaco y cuadro periodo similar. Pero esa es la clínica típica, pero van a haber poblaciones especiales donde la clínica va a ser más atípica, paciente anciano, paciente diabético, van a haber equivalente anginoso, dolor epigástrico, náusea, diaforesis. Entonces la clínica no es un dolor retroesternal típico, pero en esta población siempre hay que sospechar el infarto. Y también otra población especial, los pacientes con enfermedad renal crónica, quienes tienen un peor pronóstico y una dificultad en su manejo. Entonces tenemos que el síndrome coronario agudo es un conjunto de signos y síntomas producto de la isquemia aguda. Tenemos el IAM con supranisnivel ST y el síndrome coronario agudo sin supranisnivel ST, que tiene dos espectros, que es el IAM sin elevación y la angina inestable. ¿Qué los diferencia o qué es lo que hace un infarto versus la angina inestable? Es la presencia de troponina, o sea, es la presencia de necrosis, de daño miocárdico. La definición así del libro de un infarto agudo del miocardio es necrosis de cardiomiocito en el contexto clínico de un síndrome coronario, y tiene que estar presente sí o sí biomarcadores cardíacos y al menos uno de los siguientes, que es síntomas de isquemia, nuevos cambios indicativos de isquemia en el ECG, aparición de ondas Q, eso ya quiere decir que hay necrosis, evidencia de imagen de pérdida de miocardio viable o que se detecte un trombo en la angiografía o la autopsia. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. En Estados Unidos, en la década de los 60, mataba a 190 cada 100.000 habitantes. Y en Chile sigue siendo, ¿cierto?, también la primera causa de muerte, y tiene una gran carga, un 12,97% avisa que son los años ajustados de discapacidad. Entonces, las enfermedades cardiovasculares tienen mortalidad y también mucha carga de discapacidad. Y según la revisión de las guías europeas del 2020, desde 1995 hasta el 2015, el infarto sin supra se ha elevado desde un tercio a un medio. O sea, antes era un tercio en 1995 de todos los infartos eran sin supra, ahora el 2015 prácticamente la mitad son sin supra. Y lo otro que también encontraron que la población sin supra, que hacía infarto sin supra, ahora también tiene mucha relación con diabetes, hipertensión y obesidad. ¿Cuál es la etiopatogenia de toda esta síndrome? Es la lesión aterosclerótica. Tenemos que al pasar las décadas, ¿cierto?, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo van generando lesiones en la capa íntima y va permitiendo la acumulación de colesterol subendotelial, se van acumulando macrófagos, fibrina, y que llevan a que las propiedades antitrombogénicas y vasodilatadoras del endotelio se pierdan. Por lo tanto, cuando hay un accidente de placa, se genera el trombo, que puede generar una oclusión parcial o total. Y acá diferenciamos el supra y el infradesnivel. Cuando la oclusión es total, generalmente se generan supradesnivel ST, o sea, hay una isquemia subepigárdica, o sea, una isquemia transmural, y cuando queda un poco de luz permeable, es una arteria superocluida y genera infradesnivel ST. ¿Cómo manejamos el síndrome coronario sin elevación de ST? Tenemos dos tipos de manejo principales, la farmacológica y el tratamiento invasivo. Dentro del manejo farmacológico, las guías hablan de dos grandes grupos, los antitrombóticos y la analgesia. En general, las guías recomiendan que, como de entrada a todos los pacientes, se les dé aspirina, analgesia y nitroglicerina, obviamente si es que no hay contraindicaciones. La aspirina es muy segura, es un antiagregante plaquetario, ¿cierto? Disminuye la acción del tromboxano a 1, y tiene un número necesario de tratar de 42, es muy bajo, o sea, cada 42 pacientes que se le da aspirina se salva a 1. Y los efectos adversos son más bien leves, epistaxis, no son hemorragias grandes. Las dosis, en general en Chile se habla de 500 miligramos, pero los estudios están hechos alrededor de los 300 miligramos. Entonces, lo ideal sería darlo
3 pastillas de niño o una pastilla de adulto de 500 partida en 2. La analgesia es importante también, principalmente fentanilo, o paracetamol también podría ser, ya que el dolor genera descarga adrenérgica. Por lo tanto, si hay descarga adrenérgica, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la contractilidad. Entonces, si manejamos el dolor, disminuimos un poco la demanda de oxígeno. Entonces, también estamos aliviando al paciente. Y la nitroglicerina también es analgésica y vasodilatadora. O sea, también estamos aportando un poco más de sangre, ¿cierto?, de oxígeno a ese tejido que está lesionado. Lo que es el clopidogrel, la anticoagulación, recomiendan darlo cuando ya se tiene sospecha o confirmación de un síndrome coronario, porque los efectos adversos ya son más potentes. ¿Qué pasa con la estatina, el enalapril y el beta-bloqueo? La estatina, el enalapril son muy buenas, tienen mucho efecto, pero a largo plazo. En la urgencia no sirven tanto. Por lo tanto, una vez que el paciente se hospitaliza, se pueden partir de manera inmediata y tienen muy buen efecto a futuro. El beta-bloqueo, las guías lo recomiendan darlo en pacientes muy seleccionados. El beta-bloqueo es bueno porque disminuye la demanda, porque controla la frecuencia cardíaca, la contractilidad, pero hay que darlo en pacientes sin insuficiencia cardíaca o que tienen un riesgo muy bajo de hacer un shock cardiogénico. Con respecto a los tratamientos invasivos, tenemos la coronografía, que nos permite confirmar el dolor torácico por isquemia, y si es que es así, hacer la corrección de la lesión, ya sea por una intervención coronaria percutánea o una cirugía de revascularización coronaria. Y acá entramos como en estrategias invasivas inmediatas versus tempranas versus diferidas. ¿Cómo vamos a ver cuándo tenemos que hacer la coronografía, el tratamiento? En general, si estamos en un centro donde, bueno, confirmamos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación, y este centro tiene posibilidad de hacer ICP y el riesgo es muy alto, se puede hacer de manera inmediata, en menos de 2 horas. ¿Cuándo el riesgo es muy alto? Cuando el paciente está choqueado, cuando el paciente tiene arritmias potencialmente mortales, cuando hay depresión del segmento ST en 2 derivados y elevación ABR, o sea, sospecha de oclusión de tronco, se tiene que hacer de manera inmediata. Cuando el riesgo es alto, por ejemplo, el paciente que ya está confirmado el IAM sin supra, o el paciente que cayó en un paro, ese paciente tiene que hacerse terapia invasiva temprana, o sea, en menos de 24 horas. Y si no cumple criterio ni de riesgo muy alto ni de riesgo alto, se puede hacer de manera selectiva a futuro. ¿Qué pasa con nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente ingresa, el SAMU lo traslada al hospital, ingresa al reanimador y se le toma el siguiente electrocardiograma, donde se ve, ¿cierto?, un ritmo sinusal, se ve un ritmo regular, pero se observa en ABR supradesnivel, ST. Y se ve infradesniveles en D2, en D3, en ABF, en V2, V3, V4, V5, V6. O sea, hay un supra en ABR y infradesniveles recíprocos. Si bien es cierto, este paciente no tiene criterios de un infarto con supra porque no están 2 derivadas contiguas, este paciente es de altísimo riesgo. Por lo tanto, se cataloga como un síndrome coronario de alto riesgo. Se le toma, este paciente hay que dejarlo sí o sí, se le toma al laboratorio, las troponinas están elevadas, el resto de los parámetros de laboratorio están normales, y por lo tanto, sumando la clínica, el electro y las troponinas, se diagnostica un IAM sin supra del nivel ST. ¿Cuál fue la conducta? Oxigenoterapia, reposo absoluto, monitorización cardíaca continua, régimen cero, doble antigregación plaquetaria, ya que está confirmado el síndrome coronario, analgesia, anticoagulación y un estudio coronario en menos de 2 horas, ya que podría ser una oclusión del tronco coronario o una estenosis crítica de la descendente anterior. Entonces el paciente necesita ir urgente a hemodinámica. ¿Y cuáles son los mensajes finales para la casa? Básicamente la clínica manda. Si el médico tiene sospecha por la clínica de que el paciente puede estar infartándose, tiene que seguir buscándolo, aunque el electro esté normal, porque el electro no descarta de manera 100% segura un infarto. Siempre hay que considerar el tipo de paciente que manifieste los síntomas. Los abuelitos, los diabéticos no se presentan con la clínica típica, tienen clínica atípica que siempre hay que pensar que podrían estar infartándose. No olvidar los niveles de riesgo coronario porque nos van a ayudar a decidir qué paciente mandamos a la casa de manera segura o qué paciente lo dejamos para estudio, y todo dolor torácico, independiente de la edad, forma de presentación, factores de riesgo, etcétera, puede ser un infarto, que es más que nada el mensaje que queremos entregar con esta presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Benjamín. Súper buena la presentación. Los felicito a los 3 por el trabajo. Antes de dar paso a alguna duda o comentario que puedan tener,
Quiero un poco insistir quiero ser bien enfático en el tema de la clínica. O sea, cuando tenemos un paciente con cabeza de infarto, con patas de infarto, con cola de infarto, hay que tratarlo como tal, ¿ya? La causa más importante por lejos de dolor torácico, más importante no porque sea la más letal, sabemos que hay otras que son más mortales, pero es porque en frecuencia y en morbimortalidad a largo plazo, a corto y largo plazo, digamos, la más alta. Por lo tanto, justamente lo que decía Benjamín, no quedarse con un electro normal, no quedarse tranquilo con un electro normal. Con respecto a ese punto, justo hoy día en la madrugada tuvimos un caso de un paciente con factores de riesgo cardiovascular importante, ¿ya? Edad no muy avanzada, 40 y tantos años, si no mal recuerdo, con tabaquismo crónico importante, con antecedentes familiares de una muerte temprana por infarto. ¿Ya? La abuela había fallecido a los 30 y tantos por un infarto agudo al miocardio. Y además con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, pero que el paciente, la verdad es que no había tenido un control médico previo. Ese paciente, junto con un dolor torácico que es típico, con un electrocardiograma absolutamente normal, en dos tomas de electrocardiograma, en dos trazados con más de media hora de tiempo de separación, ¿ya? Ese paciente tú lo podrías catalogar falsamente como un síndrome coronario agudo de bajo riesgo solo por el electro normal, pero hay que fijarse en la clínica. Dolor típico y 3 factores de riesgo cardiovascular ya le da un riesgo al menos moderado según el score de Hart. Ese paciente tiene que quedarse en la urgencia y hacerle una curva enzimática. Otro punto importante es que las troponinas hay que saber interpretarlas, ya sobre todo las troponinas que habitualmente nosotros tenemos disponibles en nuestro medio. Ya, por ejemplo, en el hospital regional, y he visto nuestros centros también tienen troponinas T, que no son ultrasensibles, ya son las troponinas, digamos, convencionales. En el hospital todavía estamos trabajando con esas troponinas. Por lo tanto, la curva debe ser de 3 a 6 horas, ¿ya? O sea, la toma entre la primera y la segunda troponina para poder tomar una decisión. Y uno tiene que ver un ascenso, el ascenso o el descenso, es decir, que haga una curva de enzimas cardíacas es mucho más valioso desde el punto de vista diagnóstico que una sola toma de troponina, ¿ya? Y ojo, que las troponinas tienen un punto de corte. En el caso de la troponina T que usamos nosotros son 0,3 microgramos por decilitro. ¿Ya? La unidad no me acuerdo bien, pero por poner un número es 0,3. ¿Ya? Y este paciente la primera troponina le dio 0,27. ¿Ya? Desde mi perspectiva, no es una troponina normal. Si bien da bajo el punto de corte, entre 0,27 y 0,3 no hay mucha diferencia, si lo piensan como bien estricto. Y segundo, una persona que no está haciendo una isquemia miocárdica y no tiene otras causas de lo que llamamos troponinitis, ¿ya? O sea, de elevación inespecífica de las troponinas, no tiene por qué tener una elevación de las troponinas de ningún tipo. O sea, deberíamos tener cuando decimos troponinas negativas, son troponinas indetectables, ¿ya? Que en nuestro laboratorio lo informan como troponina menor a 0,1, por ejemplo, por decirles algo. Entonces, obviamente uno se queda tranquilo con eso, y cuando le tomamos la segunda troponina, oh sorpresa, tenía una troponina sobre el valor de corte, en este caso 3, y algo, ¿ya? Entonces ahí hicimos el diagnóstico, y el electro siempre normal, ¿ya? Eso nos demoramos entre 3 a 6 horas en hacer esa curva de troponina, y el electro siempre normal, ¿ya? Entonces, no hay que sesgarse por un electro normal, nunca, ¿ya? Ese paciente, con todos los factores de riesgo cardiovasculares que tiene, era altamente probable, solo con clínica, que tuviera un síndrome coronario agudo. Otro ejemplo, un paciente que fue visto no me acuerdo si fue en el nivel secundario o en atención primaria, pero era un paciente que también tenía factores de riesgo cardiovasculares, dolor típico, pero este dolor era intermitente, se daba con esfuerzos y se daba con el reposo, características de angina inestable.
al ser evaluado por primera vez, se le hizo una curva de enzimas cardíacas, se le hicieron varias tomas de troponinas, en este caso ultrasensible, y la troponina nunca dio por sobre el valor de corte, pero tampoco daba cero, ¿ya? Y lo más característico que tenía este paciente es que en su curva tenía un descenso de las troponinas, ¿ya? Partió en un nivel justo por debajo del límite superior, y a medida que le iban tomando las troponinas iba descendiendo este valor, ¿ya? Eso también es muy orientador a un síndrome coronario agudo. Hay una curva, ya sea en ascenso o en descenso, pero hay una curva y depende del tiempo de evolución. Si tiene un tiempo de evolución de varios días, como este caso que les estoy contando, igual es diagnóstico de síndrome coronario agudo. Van a venir en descenso las troponinas, ¿ya? Entonces, este paciente también fue dado de alta y volvió a consultar en el hospital regional en este caso, donde fue que lo pesquisamos y lo enviamos para estudio no invasivo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, tener harto ojo y ser como bien, tener un alto grado de sospecha en los síndromes coronarios agudos, porque ustedes ya vieron las cifras, hay hartos pacientes que tienen electros normales, hay hartos pacientes que tienen dolores atípicos, ¿ya? Hay hartos pacientes que no hacen supra nivel ST, ¿ya? Y yo creo que eso es como lo más importante. Y una vez descartado el síndrome coronario agudo, como les digo, es la causa más importante que tenemos que descartar, no podemos dar de alta al paciente si no hemos descartado las otras 4 o 5 grandes causas letales de dolor torácico, como el neumotórax espontáneo, el TEP, la perforación esofágica, etc., ya sea por clínica o por laboratorio. Por eso ese pack de exámenes que presenta Benjamín en este caso, de tomar electro, radiografía, troponinas, ya es justamente apuntado a eso. Evaluar riesgo de TEP y evaluar riesgo de otras causas, ¿ya? No sesgarse por la edad ni por el sexo, ¿ya? O sea, mujer joven que llega, por ejemplo, con una crisis ansiosa con dolor torácico, no, tampoco podemos anclarnos solamente a la crisis ansiosa, tiene todo el derecho a tener un síndrome coronario agudo u otra causa de dolor torácico, ¿ya? Recuerden que lo psiquiátrico, mental, psicógeno, siempre es un diagnóstico de descarte. Tenemos que partir de arriba para abajo. Y yo creo que eso es lo más importante que me gustaría que se queden con esta presentación, ¿ya? Les vuelvo a agradecer a los internos a cargo y felicidades, muy, muy buena presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Bien. Si no hay comentarios, no hay dudas, muchas gracias por su asistencia. Lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles, para otra reunión clínica con nuestros internos. Ya que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Chao, cuídense harto.